Hola amigos apasionados por el ajedrez, bienvenidos a un nuevo video. El patrón del mate del loco. Como es conocido, la dama es la pieza con mayor potencial en el tablero, debido a que acumula la fuerza de la torre más un alfil. Sin embargo, para dar el mate del loco, solamente necesita utilizar su capacidad de alfil para asestar el golpe mortal al rey contrario. La acción del mate del loco se asemeja a un rayo de luz rebotando en un espejo, en este caso representado por el borde del tablero. En su versión típica, el mate del loco se origina después de las jugadas F3, E5, G4. Esta última jugada crea una debilidad en la diagonal E1, H4, que se explota con la jugada Dama H4, jaque mate. Y a pesar de que el mate del loco se origina después de jugadas incongruentes, su esencia da lugar a ingeniosas celadas o trampas en diferentes aperturas y o defensas que finalizan en dicho mate. Como por ejemplo, en la defensa Owen después de las jugadas E4, B6, D4, alfil B7. Ahora después de la jugada alfil D3 que defiende al peón de E4, las negras juegan F5 con idea de abrir la diagonal H1 a 8 para su alfil y comerse al peón de G2, atacando a la indefensa torre de H1. Sin embargo, se crea una debilidad en la diagonal E8 H5 que se castiga con la captura del peón en F5. Ahora la tentadora captura del peón en G2 seguido de alfil por torre es refutada con el jaque de dama en la casilla H5, porque si las negras defienden a su rey del jaque con la jugada G6, las blancas juegan peón por peón renovando la amenaza del jaque. Y a cualquier jugada para liberar a su rey del mate, por ejemplo D6, las blancas juegan su peón a G7 con jaque al descubierto. Y después de que el rey se quite del jaque, por ejemplo a la casilla D7, las blancas capturan a la torre coronando. Y la ventaja es decisiva. O el intento de defender a su rey del jaque con la jugada caballo F6 para capturar a la dama, es refutado con la captura del peón por peón jaque, forzando a la captura de la dama por el caballo, para recibir la versión modificada del mate del loco después de alfil G6. En la apertura peón de dama, también se origina una versión muy curiosa del mate del loco después de las jugadas D4, caballo F6, caballo D2, E5 sacrificando al peón, D por E5, caballo G4. Luego entonces, después de la mala jugada H3 para expulsar al caballo, el caballo se sacrifica en la casilla E3 y su captura es obligada, ya que en caso contrario la dama se pierde. Ahora después de peón por caballo, la dama llega a la casilla H4 para dar el mate del loco. Ahora veamos cómo utilizar el patrón del mate del loco en la apertura BER. El juego inicia con la jugada F4. Date cuenta que se ha creado una debilidad en la diagonal E1 H4.
Ahora las negras juegan su peón a la casilla E5 sacrificándolo a cambio de desarrollo y obtener el control de la diagonal D8 H4. Si las blancas aceptan al peón, ahora las negras juegan D6 y después del cambio de peones, desarrollan a su alfil de casillas negras y obtienen el control de la diagonal B8 H2. Ante la amenaza del jaque de dama en la casilla H4, las blancas juegan su caballo a la casilla F3 para defenderse. Luego entonces con la jugada G5 las negras amenazan el avance G4 para expulsar al caballo de la casilla F6. Un error fatal es defender al caballo con la jugada H3 porque continúa alfil G3 y se logra la versión modificada del mate del loco. Contra la defensa holandesa también es posible utilizar el patrón del mate del loco. La partida comienza con las jugadas D4, F5, alfil G5. Este movimiento aparenta tener la intención de evitar el avance del peón de rey negro y dificultar el desarrollo de las piezas negras. Sin embargo, esconde una celada. Ahora con H6, las blancas expulsan al alfil de la casilla G5. Sin embargo, las blancas lo retiran a la casilla H4, manteniendo la presión sobre el peón de rey negro e incitando al avance de peones del flanco de rey negro y haciendo creer al jugador de las piezas negras que han ganado una pieza. Después de alfil G3, con el avance del peón a F4, sin embargo, con la jugada E3, se abre la diagonal D1 H5 y se amenaza con dar el mate del loco. El intento de defender el mate con el avance del peón a la casilla H5 es refutado con la jugada alfil D3. Ahora, si las negras juegan su torre a la casilla H6 para defender también el mate en G6, sobrecargan a su pieza mayor y dan lugar al siguiente. Sacrificio de dama por peón jaque en H5 y después de torre por dama, continúa alfil G6 con la versión modificada del mate del loco. También es posible utilizar la versión modificada del mate del loco contra la defensa Caro-Kann. La partida comienza con las jugadas E4, C6, D4, D5, caballo C3, peón por peón, caballo por peón, caballo D7, alfil D3. Y después de caballo F6, las blancas juegan su caballo a la casilla G5. Este movimiento tiene la intención de evitar los cambios y además de incitar al error de las piezas negras. Ahora, si las negras juegan su peón a la casilla H6, han caído en la trampa, porque las blancas no retiran a su caballo, sino lo sacrifican en la casilla E6, dando doblete a la dama y alfil negros. Ahora después de peón por caballo, las blancas juegan su alfil a la casilla G6, dando su versión modificada del mate del loco. Espero que este video haya sido de tu agrado. Te pido por favor te suscribas a mi canal si no lo has hecho, me dejes tu comentario y me des un like y compartas mi video. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, acuérdate de suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos.